Evangelio según San Marcos capítulo 13. El discurso de los olivos. Leamos los versículos del 1 al 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos parecían turistas asombrados por los lugares en la ciudad de Jerusalén. Ellos tenían una buena razón para estar asombrados, debido a que el recinto del templo remodelado por Herodes el Grande era una de las magníficas estructuras del mundo antiguo y el pueblo judío estaba justificadamente orgulloso en este gran edificio. Este templo fue originalmente reconstruido por Zorobabel y Esdras, pero fue grandemente expandido y mejorado por Herodes y fue el centro de la vida judía por casi 1000 años, tanto así que era una costumbre el jurar por el templo, como también el hablar en contra del templo podía ser considerado una blasfemia. La reconstrucción que realizó Herodes comenzó en el año 19 a.C. y no fue terminado sino hasta el año 63 después de Cristo, lo que llevó más de 80 años para terminar esta reconstrucción. De hecho, el magnífico complejo del templo fue terminado solamente 7 años antes de que fuera destruido en el año 70 después de Cristo. La belleza de este antiguo templo está bien documentada. El historiador judío Josefo dice que el templo estaba cubierto por la parte de afuera con placas de oro que eran tan brillantes que cuando el sol brillaba, su luz era cegadora, y donde no había oro había bloques de mármol de color blanco puro que hacía que desde la distancia los extraños pensaran que había nieve en el templo. Tan grande como fue el templo que Jesús nunca vaciló en decir que él era un templo mayor. El problema radicaba en que para muchos judíos de aquellos días el templo se había convertido en un ídolo y sutilmente comenzó a significar más para el pueblo de Dios que lo que Dios mismo significaba para ellos. El templo en sí era algo bueno, pero las cosas buenas se pueden convertir en los peores ídolos. Es así que algunas veces Dios amarga aún las cosas buenas si les permitimos que se conviertan en nuestros ídolos. 40 años después de que Jesús dijo esto, hubo una revolución extendida por parte de los judíos en contra de los romanos en Palestina, y de hecho, los rebeldes disfrutaron de muchos éxitos en esta campaña, pero al final Roma aplastó a los judíos de aquellos días y así Jerusalén fue arrasado, incluyendo el templo, justo como lo dijo Jesús. Se dice que a la caída de Jerusalén, los últimos judíos supervivientes de la ciudad huyeron al templo porque era el edificio más fuerte y seguro que permanecía. Los soldados romanos lo rodearon y un soldado borracho comenzó un fuego que pronto engulló todo el edificio. Las figuras de oro en el techo se derritieron por medio de las cuarteadas paredes de piedra del templo. Es así como para recolectar el oro, el comandante romano ordenó que el templo fuera desmantelado piedra por piedra. La destrucción fue tan completa que los investigadores de hoy en día tienen ciertas dificultades para saber dónde quedaba el templo exactamente. Versículos 3 al 4 de Marcos capítulo 13. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El monte de los olivos es una colina que se levanta por encima del monte del templo, y entre el monte del templo y el monte de los olivos está un pequeño valle,
el valle de Cedrón o Kidrón. Así es que mientras Jesús estaba sentado con sus discípulos en el Monte de los Olivos, ellos podían ver las majestuosas estructuras del templo. Con esta vista y las palabras de Jesús, la primera pregunta en la mente de los discípulos trataba sobre la destrucción del templo. A lo que Jesús respondió que sería destruido, y los discípulos querían saber cuándo. Aquí es de notar que Marcos no registra la respuesta de Jesús a esta primera respuesta, pero el Evangelio de Lucas sí, en Lucas capítulo 21, del 8 al 23. Leemos: ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Esta pregunta fue hecha quizás mientras ellos recordaron los eventos que rondaban la destrucción del último templo. Ahora, cabe anotar que el templo fue destruido en el contexto de un juicio nacional y el exilio del pueblo judío. Y si el templo sería destruido, entonces ¿qué sucedería con Israel y los judíos? Versículos 5 al 8 de Marcos 13. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Jesús aquí nos advierte sobre el peligro de los falsos mesías que vienen en su nombre. Estos pretenderán ser el mismo Jesús o sus representantes, pero no serán para nada verdaderos sus representantes en la tierra. Jesús en este pasaje nos recuerda que antes de que Él regrese habrá muchas guerras y peligros de guerra. Es así que en tiempos de dificultades a través de la historia, muchas personas pensaron que el final de esta era estaba cerca, pero tengamos en claro que Jesús dijo que las guerras y rumores de guerras no serían señales inmediatas del fin. Tales cosas como falsos mesías, guerras, hambres y terremotos ciertamente han marcado la historia del hombre desde la ascensión de Jesús. De hecho, Jesús dijo: catástrofes sucederán, pero estas nos señalarán el fin. A pesar de esto, el hombre muy seguido ha pensado que tales cosas son señales del fin, pero Jesús indicaría hacia una señal en particular que debe tomarse muy en cuenta. Jesús dijo que estas calamidades no eran señales específicas del fin, sino los principios de dolores, que literalmente significa el inicio de los dolores de parto en la mujer. Esta idea transmite tanto el nacimiento de una nueva era como quizás la intensificación y el aumento en la frecuencia de estas calamidades. Versículos 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran preparados para la persecución que vendría en contra de ellos antes del fin. Esta persecución no era la señal del final, pero con todo se debería de soportar. Jesús también prometió que antes del final el Evangelio debía salir hacia todo el mundo. Ahora, la presencia de esta persecución no descarga a la Iglesia de la responsabilidad de llevar el Evangelio hacia todo el mundo.
Jesús les dijo a sus seguidores que no se preocuparan de lo que debían de decir cuando ellos tuvieran que dar una respuesta por ser seguidores de Jesús, pues en ese momento el Espíritu Santo les dará las palabras que debían decir. Un poderoso ejemplo de este principio se encuentra en Hechos, capítulo 4, del 1 al 22, donde Pedro y los otros discípulos hicieron una dramática proclamación de Jesús delante de un Sanedrín hostil. Los seguidores de Jesús, como vemos, deberían esperar más y más dolorosos tipos de rechazo y traición mientras buscan el estar fuertes en Jesús. Es fácil para nosotros el subestimar que tan difícil puede ser un tiempo de persecución, pues mientras que pocos cristianos en el mundo occidental enfrentan persecución, cristianos en otras partes del mundo muy a menudo enfrentan estas pruebas. De hecho, unos 165,000 cristianos murieron por su proclamar de la fe en el año 2000. También los investigadores estiman que desde el día de Pentecostés, más de 43 millones de cristianos han sido asesinados por su fe. Leemos: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra persevere está traducida en la antigua palabra griega phomeno, la cual significa literalmente el permanecer por debajo, lo que nos indica que cuando las pruebas y persecución nos rodean, no podemos desesperarnos para tener una salida que nos comprometerá, pero debemos permanecer por debajo, o sea, humildemente indeterminados para el mundo, pero determinados para Dios. Versículo 14 en su parte A. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Esta mención de la abominación desoladora es tomada de Daniel 11:31, que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto, claro está, describe una completa y absoluta profanación del templo. La palabra hebrea traducida a abominación en Daniel 11:31 es shikuts, y aparece en el Antiguo Testamento 29 veces. Esta palabra tiene la idea de un ídolo sucio y repugnante, puesto que primero es un ídolo puesto en el lugar santo del templo en Jerusalén cuando dice: puesta donde no debe estar, y como Mateo lo registra estando en el lugar santo. Y en segundo lugar, esto es un ídolo sucio y repugnante que trae desolación, o sea, el juicio entero y devastador de Dios. Algo muy cercano a esto sucedió en el año 40 después de Cristo, cuando Calígula era el emperador de Roma. Este era un loco de mente y estaba decidido a colocar una estatua de sí mismo en el lugar santo del templo en Jerusalén. Este Calígula demente envió la estatua por barco hacia Jerusalén, pero murió antes de que llegara y jamás la colocaron. Esencialmente, la abominación desoladora habla de la profanación final del templo judío, una imagen idólatra en el mismo lugar santo, lo cual inevitablemente resultará en el juicio de Dios. Esto será la abominación que trae desolación. En otra interpretación de esta profecía, la expresión semítica utilizada en Daniel describe una abominación tan detestable que causa que el templo sea abandonado por el pueblo de Dios, y esto provocará desolación en este mismo. Tú, claro está, no puedes tener la abominación desoladora sin un templo. Por lo tanto, el cumplimiento de esta profecía era muy improbable hasta que Israel fuera reunido como una nación otra vez en 1948. De hecho, la restauración de una nación que el mundo no había visto por más de 2000 años fue un notable evento de cumplimiento y futuro cumplimiento de la profecía aquí mencionada. También es importante el entender que a la mayoría de los judíos religiosos o seculares no les importa en lo más mínimo la construcción de un templo, y de hecho
Si fuera construido, el sacrificio sería difícil en estos días en que hay activistas agresivos por los derechos de los animales. Pero en esta cultura aún hay un pequeño grupo fuerte y sumamente dedicado que vive para hacer reconstruido el templo, un templo que cumplirá la profecía de Dios. Algunos cristianos correctamente se emocionan cuando ven los esfuerzos por la reconstrucción del templo, pero debemos entender que el impulso básico para reconstruir el templo no es de Dios, pues este es el deseo del hombre de tener un lugar para sacrificar por los pecados. Los verdaderos cristianos creemos que todo el sacrificio mundano por el pecado es una ofensa para con Dios, y esto porque niega la obra terminada de Jesús en la cruz. En otro sentido, Jesús no nos dijo nada nuevo aquí, pues Él simplemente nos lleva hacia lo que Daniel profetizó. De hecho, el comentario de él que le entienda pudo haber sido hecho por Jesús, pudo haber sido dicho por Jesús mismo y no haber sido escrito por Marcos en este evangelio. También, algunos dicen que la abominación desoladora fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, y que esto va de la mano con la destrucción del templo prometida, lo cual les lleva a pensar que Jesús regresaría en gloria pronto después de la abominación desoladora. Versículos 14 en su parte B al 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Estas palabras de Jesús han llevado a algunos a creer que todo lo que Jesús habló aquí fue cumplido en el primer siglo, en la destrucción por parte de Roma de Jerusalén, y es cierto que esta exhortación por parte de Jesús fue tomada literalmente por los cristianos en el año 66 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos vinieron primero a Jerusalén. En este tiempo los cristianos huyeron a los montes y se les liberó de esa gran destrucción. Sin embargo, Jesús también dijo que en aquellos días culminarían en el retorno triunfal de Jesús, y ya que aún estamos aquí 2000 años después por esto mismo, sabemos que esta abominación desoladora no fue cumplida en el primer siglo. Se lee: el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Esto muestra la urgencia de la advertencia. Asimismo, esto es consistente con otros pasajes de la Escritura que prometen una gran persecución en contra de los judíos durante la gran tribulación, según Apocalipsis 12, del 13 al 17. Versículos 19 al 23 de Marcos capítulo 13. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijera: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Jesús dijo que este sería el tiempo más terrible de toda la historia humana, pues cuando consideramos las grandes calamidades que la humanidad ha sufrido a través de los siglos, esta es una declaración muy terrible. El mismo libro de Apocalipsis describe este terrible tiempo cuando Dios derrame su ira en un mundo que rechaza a Dios. En el año 1343, la plaga bubónica comenzó a barrer por toda Europa. Por más de 8 años, 2/3 de la población europea fue afligida con esta plaga, y la mitad de aquellos
que fueron afligidos murieron, lo que terminó en un total increíble de 25 millones de personas muertas. Ahora, este tiempo de tribulación por venir será peor aún. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días. Lo que está claro en esta frase es que si los terrores de la gran tribulación fueran a continuar indefinidamente, la humanidad definitivamente no podría sobrevivir. Por lo tanto, por causa de los elegidos los días serán limitados. Ahora, nadie debería de ser engañado en cuanto a la naturaleza de la venida de Jesús, pues no será secreta o privada y tampoco será un Jesús diferente, entre comillas. También es de notar que en medio de la tribulación los hombres serán particularmente tentados a ir en pos de falsos mesías. Dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Jesús les dijo esto a sus seguidores como una advertencia para que se mantuvieran alertas en sus vidas, pues esto no era únicamente para aquellos que llegaran a la fe en Jesús durante la gran tribulación, y tampoco era solamente para aquellos que vivían el final de la era, sino que esto es para que todos los cristianos en general estén alertas. De hecho, vivimos en una era cínica cuando las personas naturalmente son desconfiadas y pesimistas cuando se trata de las promesas de Dios. Y ya que entre los cristianos en la década de 1970 había un gran énfasis en el regreso de Jesús y el estar listos para su regreso, es fácil en nuestra era cínica el pensar, ya he esperado por 30 años y Jesús no ha venido. No necesito estar tan listo y tan preocupado sobre algo que no va a pasar por otros 30 o 300 años más. Y es que es fácil el simpatizar con esa manera de pensar, pero Jesús nos dijo, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Piensa de esta manera, si una persona despertara cada mañana y dijera Jesús viene pronto y debo vivir como si Él vendría pronto, te pregunto, ¿esto haría que tu vida fuera mejor o peor? Versículos 24 al 27. Pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús aquí claramente dijo que en las catástrofes cósmicas, que en estas catástrofes que él describió, ocurrirían en aquellos días, o sea, los días conectados con aquella tribulación. Esto lo que nos dice es que inmediatamente antes del retorno de Jesús, antes de su venida en las nubes con gran poder y gloria, el mundo será arruinado por catástrofes cósmicas. En este sentido, ese será el gemido de toda la creación, según Romanos capítulo 8, versículo 22. Y esto continuará un último clímax antes del retorno de Jesús. Es así que cuando Jesús regrese a esta tierra después de aquella tribulación, Él vendrá con los santos del cielo y a juntar a aquellos que llegaron a Jesús durante el tiempo de la tribulación y que sobrevivieron a esta misma. Versículos 28 al 31 de Marcos 13. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La higuera tiene un patrón regular. Las hojas aparecen y el verano le sigue. Cuando ves las hojas sabes que el verano está cerca. De la misma manera, cuando estas señales, particularmente la abominación desoladora, aparezcan,
el mundo puede saber que el retorno triunfal de Jesús está cerca, a las puertas. También dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refería Jesús aquí? No puede ser la generación de los discípulos, porque ellos no vieron el retorno triunfante de Jesús. Entonces es sin lugar a dudas la generación que mirará las señales, especialmente la abominación desoladora. También es posible que la palabra generación pueda ser entendida como una raza o pueblo, y esta quizás sea la promesa de que el pueblo judío no perecerá antes de que la historia llegue a una conclusión. Leemos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús aquí hizo la declaración asombrosa de expresar palabras de vida eterna. Esto verdaderamente es suficiente para establecer la reivindicación de su deidad. Versículos 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Esto significa que debemos mirar y velar, porque ciertamente nos enfrentamos al peligro de no estar preparados para el retorno de Jesús. Así, ¿cómo es posible que Jesús no supiera el día y la hora? ¿No sabía Él, como Dios, todas las cosas? Jesús no sabía esto, pero no fue debido a que rindió su omnisciencia, pues Él es el Dios inmutable. Esto más bien fue porque Él voluntariamente, en sujeción a Dios el Padre, restringió su conocimiento de este evento. A nosotros por esto, con mayor razón, nos corresponde velar, puesto que a cualquiera que esté velando no se le tomará desprevenido. Así, las personas que no están listas es porque sencillamente fracasan en velar. El énfasis no podría ser más claro. De aquel día y de la hora nadie sabe. Marcos 13:32. No sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Marcos 13:35. Algunas personas tienen la idea que dice: no sabemos cuándo Jesús vendrá, así que esto no importa en verdad. Otros tienen la idea: no sabemos cuándo Jesús vendrá, así que debemos de averiguarlo y fijar la fecha. La respuesta correcta es: no sé cuándo Jesús vendrá, así que debo estar alerta, anhelante y listo para su venida. Leemos finalmente: es como el hombre que yéndose lejos. Jesús ahora hablaba a sus seguidores sobre cómo ellos deberían de vivir hasta que Él venga. Jesús es como el hombre que yéndose lejos, quien dejó tres cosas a sus siervos: su casa, su autoridad y su obra, y también el hombre que salió de viaje dejó a un portero para que velara. Pues Él podría regresar en cualquier momento y no quiere encontrar a sus siervos durmiendo. Así, el punto de todo es: velad y piensa en lo que Jesús te ha dejado, pues nos ha dejado su casa, cuál es la iglesia que le pertenece a Jesús, pero Él la confía a cada uno de nosotros. Nos ha dejado también su autoridad, pues debemos vivir y servir en la autoridad de Jesús y recordar que la responsabilidad siempre estará acoplada con la autoridad. Y finalmente, nos ha dejado su obra. Cada siervo tiene su obra por hacer. Por tanto,
No somos responsables de la obra de alguien más, pero ciertamente somos responsables de la propia obra nuestra. Amén.